Siempre lo primero y con lo que se comienza es fundamental, porque estamos estableciendo que una base, poniendo la semilla para el año, lo que queremos para el año. Entonces, vamos a irnos a hablar un tema que es importante. Si nosotros nos preguntáramos cuál fue uno de los temas que Jesús tocó más, fue sobre el reino de los cielos. Y hablando del reino de los cielos, Él hablaba mucho de la economía del reino de los cielos. Un reino que tiene economía es un reino poderoso, que gana las guerras. Y el reino de Dios es un reino donde existe algo que se llama la prosperidad. De tal manera que Jesús vino para que nosotros tengamos una vida ¿qué? Abundante. La palabra abundante habla de prosperidad, y en el reino de los cielos hay abundancia. Es cierto que el enemigo no quiere que hablemos de prosperidad ni hablemos de abundancia, porque dice, no, eso es mundano, eso no tiene que ver con Dios. Pero se imagina, si en el reino de los cielos las calles son de oro, allí el oro lo usan para caminar, pues hay abundancia. Y hay una situación. Si nosotros nos preguntamos ¿cuál es la voluntad de Dios para este año, para el 2026? Y le voy a decir que usted sea ¿qué? Próspero. ¿Y dónde dice eso? Bueno, en Tercera de Juan, capítulo 2, fíjese lo que dice. O sea, usted fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está hablando de la voluntad de Dios, dice, amado. Está escribiendo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, amado, yo deseo que ¿qué? Que seas ¿qué? ¿Cuántos que tienen hijos desean que sus hijos sean prosperados? Entonces, no nos espante la palabra prosperidad. ¿La han mal usado? Sí, como todas las palabras se pueden llevar a exageraciones y a desvirtuar, pero ahorita estamos hablando ¿de quién? De Dios. Y Dios desea que sus hijos ¿qué? Prosperen. Dios desea que sus hijos, a ver, participen conmigo. Dios desea que sus hijos. Entonces voy a hablar de eso, de que el reino de los cielos, o que en el reino de los cielos hay ¿qué? Prosperidad. Y si usted vive en el reino de los cielos, usted tiene que tener ¿qué? Y el texto dice, yo te amo y por eso deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En algunas cosas. ¿En qué? En todas. Que seas prosperado en todas las cosas, y aparte que tengas salud, porque puedes no tener prosperidad y luego no tener salud y pues como que no. Que tengas prosperidad y fuerza para disfrutar, o que tengas salud. ¿Cómo? Así como prospera ¿qué? Tu alma. Dios no dice, bueno, es que Dios desea que yo prospere en mi espíritu, y que mi espíritu, y que sobresalga mi espíritu, pero dice aquí que primero tiene que prosperar ¿qué? Mi alma, para que también prospere ¿qué? Mi espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, tenemos un alma y tenemos espíritu. Y aquí el texto dice, así como prospera tu alma, va a prosperar ¿qué? Tu espíritu. ¿Se fija cómo van ligados? Un hombre que dice que es próspero espiritualmente tiene que tener la manifestación de que también es próspero ¿qué? Pues en su alma. ¿Qué es ser próspero en el alma? En mis emociones, en mi voluntad, ¿verdad? Eso es el alma. Emociones, voluntad y capacidad de raciocinio. En mi mente, en mis ideas. Dios desea que prosperemos totalmente. Está hablando de una prosperidad ¿qué? Total. No como los antiguos, los gnósticos,
Decían que lo espiritual era lo bueno y lo material era el pecado. Por eso había que castigar este pecado y ser pobre. Y entre más pobre y amolado estabas, es que eras más espiritual. Se liberaba el espíritu. Y eso es lo que cree la religión. Eso es lo que nace precisamente. En el tiempo del apóstol Juan predominaba esa idea. Lo espiritual era bueno y lo material era malo. Por eso había que castigar, chicotear este cuerpo, meterlo en sufrimiento para ser más espirituales. Pero Dios dice no. Aquí el versículo nos dice que no. Y precisamente ¿quién lo está hablando? Juan. Porque él estaba en contra de esa idea que era el gnosticismo, una idea que empezó a tratar de destruir el cristianismo cuando estaba apenas comenzando. Pero aquí dice no, que prospere tu alma para que prospere tu espíritu. Pero antes ya nos acaba de decir que también que tengas un cuerpo que sano, que tengas salud, que tu alma prospere y también espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prosperemos. Yo te amo y esta es la voluntad de Dios, que prosperes. Y estoy hablando de prosperar en nuestros pensamientos. Uno de los problemas más grandes que hay de por qué no prosperamos es precisamente eso. ¿Sabe qué? Tiene que ver con lo que tú crees. Fíjate lo que dice en Romanos 12:2. Te lo voy a leer. Romanos 12:2 dice: no os conforméis ¿qué? A este siglo. No tenemos que conformarnos a este siglo. ¿Sí me van siguiendo? No me voy a adentrar en la filosofía, porque aquí me la paso y no llegaría a la meta que yo quiero llegar. Yo estudié en la Facultad de Filosofía aquí de la Universidad del Estado y estudié lo que es el gnosticismo. Y el gnosticismo lleva al escolasticismo, donde habla acerca que todo lo que es materia es malo. La idea de Platón, la idea de Aristóteles, que lo desarrolla con su metafísica, y decía todo lo material es malo, es el pecado, y lo espiritual nada más es lo que está dentro. No, el versículo que acabo de leer en 3 de Juan dice muy claramente, y lo reafirma Romanos 12:2. Fíjese lo que dice: no os conforméis ¿qué? A este siglo, sino transformaos. Ahí usa una palabra que es metanoia, ¿verdad? Transformación. No es está usando la palabra transformaos, y quiere decir esa transformación, mire, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esa transformación está hablando de la metamorfosis, es la palabra que yo buscaba, palabra metamorfosis. Me equivoqué, usé metanoia, no. Metanoia quiere decir renovar la mente, es una renovación de la mente. Meta y nous es la mente, ¿verdad? Del griego, sacando la definición etimológica. Pero aquí está hablando de lo que sucede en las mariposas. Déjeme ya concentrarme porque me estaba distrayendo del tema. Quiero irme rápido al asunto. ¿Qué pasa con las mariposas? Son primeramente un capullo, y ese capullo le pasa ¿qué? Cuando se envuelve y pasa un tiempo, se cambia de ser un capullo y se transforma en una mariposa. Eso se le llama metamorfosis. Y ahí usa esa palabra, transformaos.
¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está impidiendo que tú seas próspero? Que no entiendes la voluntad de Dios. ¿Sí me van siguiendo? De lo que acababa de leer en el otro versículo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que prosperemos. Y nosotros, fíjese qué hay en nuestra voluntad. Por eso necesitamos transformar nuestros pensamientos. ¿Qué hay? La gente cree que su destino es ser ¿qué? Pobre. ¿Cuántos creen que dice, yo nací para ser pobre? ¿Cuántos creen que dice, es que mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo voy a ser pobre? O naces en una colonia o en un estado o con ciertas características, dice, es que yo soy pobre. No. La gente cree que su destino es ser pobre, pero yo le estoy diciendo que la voluntad de Dios no es que tú seas pobre, sino que seas ¿qué? Entonces estoy hablando cómo renovar tu mente, cómo va a venir esa transformación, esa metamorfosis. ¿Cuánto les gustaría que hubiera esa metamorfosis este año y transformarse de ser pobre a próspero? Fíjese, no dije de pobre a rico, dije ¿qué? De pobre a ¿qué? Próspero. Uso la palabra próspero. Muchos creen que Dios los quiere en esa condición. Les hablaba hace un momento, ¿verdad? A mí me pusieron Francisco. Y ustedes saben que hay un grupo de frailes que son franciscanos. Entonces cuando a mí me pusieron Francisco, yo decía, yo tengo que ser pobre, porque yo me quiero parecer a San Francisco. Y San Francisco hacía votos ¿de qué? De pobreza. Y a mí me enseñaron que entre más pobre era yo, era más digno de Dios, era más santo. ¿Cuántos llevan esa idea? Porque los monjes dejaban todo, se hacían pobres para ser santos. Y hay gente que cree que entre más pobre eres, más ¿qué? Santo. ¿Se puede ser rico o tener prosperidad y ser santo? Pues sí, Dios es santo y es muy rico. Así de fácil. Otros creen, estoy hablando de transformar la mente, creen que algunos nacen ricos y otros pobres. Falso. Creen que su nacionalidad determina su nivel económico. ¿De qué raza eres? Si usted ha ido a California, ahí hay muchos mexicanos más ricos. Y aquí en México hay gente muy rica, uno de los hombres más ricos. ¿Tiene que ver algo la nacionalidad? Es que yo nací en el barrio de Oblatos. No, yo soy de Zapopan. No, por eso, allá en Zapopan viven gente más rica, pero acá los de Tonalá. ¿No he oído cosas así? Yo sí he oído. Ah, ¿vives en Tonalá? Sí, allá tengo mi residencia. Muchos creen que eso determina si eres próspero o no. La nacionalidad, donde vives, determina tu nivel de prosperidad. Creen que sus generaciones pasadas y pobres determinan su condición financiera. Creen que es lo que merecen el resto de su vida. ¿Por qué? Porque soy pecador. Entonces yo merezco ser ¿qué? Si soy pecador, ¿qué merezco? Pues ser narco, para ser rico. O sea, muchos creen que para ser rico hay que ser narco. No, para ser desgraciado hay que ser narco. Y para ser rico espiritualmente y bendecido, hay que entender la riqueza, la prosperidad que hay en Cristo. ¿Me están siguiendo? La gente tiene más fe para empobrecer que fe para prosperar. ¿Cómo ve?
Por eso necesitas enfocar tu fe y usarla para obtener todas las cosas buenas de Dios y que tu destino sea ese. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En Primera de Crónicas 29:12, Primera de Crónicas 29:12, fíjese lo que dice, porque estoy hablando que Dios es rico. Le preguntaron a Trump: tú eres el hombre más famoso del mundo. ¿Se han visto eso, no? Que le dijeron que era el hombre más famoso a Trump. ¿Cuántos lo han visto? Y él dijo: no. Sí, usted es el hombre más poderoso y más famoso del mundo. Le dijo: no, hay uno más poderoso y más famoso. Y él dijo: es Jesucristo. Y es cierto, es cierto. ¿Quién es más rico? ¿El Chapo? O déjenme mencionar a alguien más. Bueno, para no hacer publicidad, ustedes saben que dicen: pues el más rico es el que más roba. No. El más rico es mi papá. Yo soy hijo de alguien muy rico. Y es mi Padre Dios. Así usted debe ver. Usted es hijo. Hay un libro que se llama Padre Rico, Hijo Rico, o Padre Rico. Dímelo despacito. Padre Rico y Padre Pobre. ¿Cómo es tu papá? Cuando yo nací de nuevo, mi papá es rico. Ahora fíjese, por eso voy a leer este texto. Dice: las riquezas y la gloria preceden ¿de quién? ¿De dónde vienen? De Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está ¿qué? La fuerza. ¿Y qué? El poder. Y en tu mano el hacer grandes, el hacer grande y el dar poder ¿qué? A todos. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender lo que dice el versículo. Ahora, déjeme ir a Eclesiastés 5:19, porque ya le hablé que hay que renovar la mente, y la mente nos va a llevar a renovar nuestra actitud. Tienes que cambiar tu actitud, y el cambio de actitud, fíjate lo que dice en Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también ¿qué? La facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un regalo ¿de quién? Eso es lo que usted tiene que saber. Eso es lo que usted tiene que saber. Tener esa actitud. Tener una actitud correcta. Tienes que renovar tu actitud. Ya te hablé que tienes que, para entrar en el mundo del reino de Dios, de la prosperidad, tienes que renovar 3 cosas: tu actitud, ya hablé, tu mente y tu corazón. Te voy a decir algunas cosas. El dinero no puede ser el señor de tu vida y de tu actitud. El dinero no es nuestro Dios, ni tampoco de nuestra actitud. Yo tengo que tener una actitud correcta hacia el dinero y hacia las riquezas. No puedes vivir una vida cristiana mediocre, es decir, medio comprometida. ¿Cuál es tu actitud? No, es que yo así soy. Una persona que tiene actitud mediocre nunca va a experimentar la prosperidad de Dios. Esto te puede condenar a una vida de esclavitud y sin libertad, sin poder servir y amar, si no tienes una actitud correcta hacia la prosperidad, hacia la riqueza que Dios quiere darte. Mediocre, ¿qué quiere decir? Que siempre deja las cosas ¿a qué? A medias. Con su esposa es medio marido, con sus hijos es medio padre. En el fútbol es 100%, pero ¿se fija?
Una persona mediocre es el que empieza algo y no lo termina, empieza una cosa y no la termina, empieza un trabajo y se cambia de trabajo. Dice que quiere a principio del año, quiere un carro nuevo y a la mitad del año ya se desanima, ya quiere mejor una moto y termina a ver si compra una bicicleta. Eso se le llama ser ¿qué? Mediocre. Nunca tiene aspiraciones de un mejor trabajo. Mire, a mí el enemigo me empezó a atacar por mi edad. Yo en unos días cumplo 74 años. Y el enemigo viene y me dice, no, mira, tú ya estás ¿qué me dicen? ¿Estás en qué? En la decadencia. En la edad que estás, ya no la haces. Pero yo creo y estoy convencido que en la edad que yo estoy, puedo alcanzar más prosperidad que en toda mi vida. Pues sí, ¿por qué? Porque definitivamente con la experiencia, con la vivencia, 74 años, cuando el pastor José me dijo, vas a predicar sobre prosperidad, tengo un libro que no he impreso. Ese libro tengo como unas 40 lecciones. Aquí traje 4 y les estoy dando una probadita de mi libro. ¿Se imagina? Si tengo 40 páginas, ya tengo el libro hablando de lo que es la prosperidad, y lo he vivido. He viajado y junto con mi hijo, él aquí viajó conmigo, viajamos 24, 25 países hemos estado. Aquí está, le decía, no. Sí. ¿Sabe? Porque Dios quiere que seamos ¿qué? Prósperos. Así como prospera ¿qué? Nuestra alma. Y Dios quiere que seamos sanos. Se lo leí en 3 de Juan. Pero si usted no cambia esa manera de ver las cosas, no cambia su mente, y ahorita estoy hablando de su actitud, usted puede estar en condenación a una vida de esclavitud, sin libertad y servicio y amor, si no cambia su actitud hacia el dinero. Hay gente que dice, no, el dinero es malo. Mire, el amar y el idolatrar el dinero es la raíz de todos los males. Cuando la idolatría del dinero entra a tu corazón y la codicia, ya te agarró el demonio. Pero si tú usas el dinero para el bien y para hacer la voluntad de Dios, ¿tú crees que Dios no te va a soltar la chequera? Dios le suelta su chequera. Si a alguien le suelta, le dice, te voy a dar 100,000 pesos. Y él dice, bueno, yo voy a gastar 5,000 en la obra de Dios y los otros 95 me los voy a reventar. ¿Usted cree que la próxima vez Dios le va a soltar otros 100? Pero si Dios, te voy a soltar 100, y usted le dice, Señor, yo hice negocios, ya tengo 300. Dios dice, pues no, hay que invertir. Por eso dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. ¿Dónde invierte usted? Un día llegó una persona con un carro muy bonito a la iglesia, y el pastor llegó y lo bendijo y dijo, oiga, ¿no ve el carro que trae y usted lo bendice? Y aquel no tiene ni para comer. Es que la Biblia dice que al que tiene se le dará. Le da al más rico porque sabe que es buena tierra, que ese hombre trae almas, que ese hombre sirve a Dios, que ese hombre está dando el fruto de Dios. Pero el que es pobre no gana almas, no sirve para nada. ¿Para qué va a tirar su dinero? No es así. Estamos hablando de cambiar nuestra actitud. Mala actitud es vivir una vida engañándote a ti mismo. Te va a impedir una mala actitud adorar, servir y comprometerte totalmente con Dios y tener la visión que Dios tiene. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra actitud.
Por eso estoy leyendo estos versículos. Voy a leer uno más. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Fíjese lo que dice. Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con este versículo que yo hubiera predicado era más que suficiente. Cáptelo. Dios dice, quiero que pactes conmigo. ¿Por qué nosotros damos primicias? Aquí ya voy llegando a lo práctico. ¿Por qué nosotros decimos, en la iglesia enseñamos que hay que dar primicias? Y uno dice, bueno, ya empezaron con sus primicias. Si ustedes no se conforman. Alguien me decía, pastor, ¿por qué en el sobre dice que primicias? ¿Por qué en el sobre dice que ofrendas? ¿Y por qué dice que diezmos? ¿Qué pedidera? El que no sabe cómo trabaja Dios, pues dice, pues piden. Yo ya di mi diezmo y ahora me pide ofrenda. ¿Qué diferencia hay entre el diezmo? ¿Qué diferencia hay entre ofrenda y entre primicia? Ahí le va. Todo en la Biblia es primicia. Lo más importante es la primicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Enseñarte que tú des lo primero y lo más importante, lo que más te duele, se lo des ¿a quién? A Dios. Si tú estás pensando darle, le voy a dar a Josué, no. Todavía a Sorel me cae mejor, pero pues no. A Pastor Josué le voy a dar 20, a Sorel pues quizás le dé 50. A la hermana Guti no, porque ella, tú ya para qué necesitas, ¿verdad? Ya no le quiere dar. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Cuando estamos hablando de dar, hablando de dar primicia, estamos hablando, se me fue la idea del ejemplo por estar pensando en ustedes dos. Miren, primicias quiere decir dar lo primero, lo importante. No es el asunto la cantidad que das, sino la actitud de tu corazón. La actitud de tu corazón. ¿A quién le debes dar lo primero? A Dios. ¿Qué hizo Dios con su primer hijo? Lo dio. ¿Qué era lo que decía la ley? Que el primer hijo, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Yo tuve 2 hijos, Josué y Araneli. Entonces dice, ¿quién es su primogénita? Bueno, mi primogénita es Araneli, pero mi primogénito es Josué. O sea, tengo primogénita y primogénito, entonces tengo 2 primogénitos. Estoy jugando. Ustedes entienden. Primogénito, al primer hijo, ¿a quién le pertenecía? A Dios. El primer borreguito que tenían, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Lo primero de la cosecha, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Porque lo primero es ¿de quién? De Dios. ¿A quién tienes que dar lo primero? A Dios. Ahora, ya estamos entendiendo qué es las primicias. Las primicias es que le damos lo primero de nuestro corazón, ¿a quién? Es decir, pues a la renta, no, a comer. ¿Para ti qué es más importante? ¿El comer? ¿El carro? ¿La escuela? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que tú apartas? Cuando llega el sueldo, bueno, esto es para la renta, porque si no, ¿dónde nos vamos a meter? Y lo segundo, pues para el pipirrín, para comer. Lo tercero, ¿para qué? Pues para pasear a mi señora. Lo cuarto, los niños, y así lo apartamos. Y lo que queda, lo último, ¿para qué lo damos?
Hasta lo traen en billetes de a 20 o a veces en moneditas, dice. Lo cambié para la limosna, porque así nos acostumbró la cultura. ¿Cómo le llamaban en la iglesia tradicional? ¿Dar qué? ¿Es el tiempo de qué? Ahora, se imagina, si le van a levantar la limosna a Dios, pues tú vas a recibir de Dios ¿qué? Nada. Porque no, lo primero, por eso entendamos que las primicias está hablando de una actitud y de un pensamiento ¿de qué? Del corazón. Y para que ese corazón esté sanito, tiene que tener esa actitud para con Dios. Porque si, ¿para qué necesita Dios el diezmo? No, Dios no necesita el diezmo, no necesita las primicias. El que lo necesita soy yo, darle el primer lugar a Dios. El que necesita dar el diezmo soy yo, para enseñar y adiestrar, educar mi corazón, que tengo que darle a Dios, y no lo último, sino lo primero. Si usted recibe su sueldo y lo primero que agarra, luego, ¿dónde está mi cartera? Ya me acaban de dar el sueldo. Entonces no busco el billete más chiquito, busco el más gordo que traigo. No de los de a 50, los de 20, de 100, no, el más gordo. ¿Y el qué? El primero. Antes que darle a la señora, antes que la comida, antes que la gasolina. Lo primero, ¿para quién es? Bueno, en ese momento es el momento que sirve dar el diezmo. No al final, tú agarras y ya lo que te queda, ya lo último. Señor, ya nomás traía 2,000 pesos, me quedaron 20. Di que te fue bien, tuve que suplir y ahí te va. Y lo das al final del mes, dice, antes de la quincena. Es que lo dejé guardado por si no me alcanzaba, pues Señor, préstame tantito. ¿Quieres que tu dinero tenga la bendición? Tienes que darle el primer ¿qué? ¿Por qué a muchos no les funciona dar el diezmo? Porque no entienden que el diezmo es una primicia. La primicia es un principio. Si ellos sembraban y querían tener sol, buena tierra, lluvia, ¿a quién cree que los campesinos le daban la primicia de su trigo, de su maíz? Bueno, ellos eran más el trigo. Llegaban y decían, Señor, tú me diste la tierra, me diste la vida, me diste el agua, me diste la cosecha. Lo primero va para ti, porque quiero que bendigas mi tierra, que bendigas mi familia. Pero si el que sembraba lo daba al último, decía, Señor, si me queda algo de grano, el que tenga gorgojo y el más viejo ahí, pues dáselo al Señor. Al cabo él ni lo necesita. ¿Tenía la bendición de Dios? No. ¿Tenía la garantía de Dios? No. Porque le estaba dando ¿qué? Lo que le sobra. ¿Cuántos me están entendiendo para qué es el diezmo? Para Dios, no, para educar ¿qué? A que te está educando a que no robes a Dios. Las leyes, no le voy a leer los versículos, pero dice en Malaquías, ustedes la nación me habéis robado ¿qué? Todos. ¿Por qué? Porque no traen el diezmo, porque no traen las primicias, porque ustedes aman más el dinero que a mí. ¿No dice eso la Biblia? ¿No dice eso la Escritura? ¿Les estoy enseñando un principio para que ustedes sean prósperos? Sí, hagan un pacto con Dios. Le voy a decir, no lo haga conmigo, no lo haga con la iglesia, no lo haga con el pastor Josué, no lo haga con Sorel, no. ¿Con quién va a ser el pacto? ¿Usted va a oír a quién? ¿Y va a obedecer una religión? Si usted está dando a la religión, va a obtener ¿qué? Religión. Si usted está mirando el diezmo y mirando al pastor, va a obtener pastor. Pero si usted está dando el diezmo mirando ¿a quién? A Dios, y se lo está dando de corazón, ¿qué va a obtener? Dígamelo. ¿Quién le va a bendecir? ¿Con quién está haciendo el pacto?
Aquí este libro dice claramente en la ley y lo repite. Busque usted la palabra diezmo en una concordancia y busque la palabra diezmo, y hay un montón de versículos, hasta días completos en que se diezmaba, es decir, se daba la 10ª parte. Diezmo quiere decir la 10ª parte, pero la primera parte, no la última. Si no, por eso no le está funcionando a usted dar el diezmo. Si lo da al último, usted no diezmó, usted dio limosna o dio sobras. ¿Me entienden? Nada más Guti entendió. ¿Entienden cómo Dios nos quiere bendecir? ¿Cómo? Digan, ponga su mano en su corazón. Yo voy a pactar con el dueño del universo. Yo voy a pactar con Dios, que le voy a dar el primer lugar con lo que más me duele. Pues a mi señora, mis hijos, no. Estoy hablando que algo que le damos mucha importancia y que se le está cayendo ahí de la idolatría y el Dios es el dinero. Dígale: Señor, yo te doy mi corazón y te voy a demostrar que tú eres el primero. Voy a ser fiel con mi diezmo. Lo primero, póngalo un sobrecito y póngalo. A mí me encanta, hay señoras, y especialmente señoras ya grandes de edad, que agarran una bolsita y ahí van juntando lo primero y no se lo gastan. Hubo una señora en la mañana, me ayudó Enrique, ¿verdad, Enrique? Abrimos ahí, hay un buzón ahí para que las personas diezmen, y ella dio en puras monedas de a 50 centavos, de a peso, una bolsa bien pesada, donde ella, como no puede venir, le da su diezmo a Dios y lo aparta, y lo aparta, y lo aparta, y lo aparta. Y como terminó el año, lo juntó durante todo el año y trajo 3,000 pesos de diezmos, comenzando el año. Ahí estaba, ¿verdad, Enrique? Había una ofrenda ahí de varias bolsas, ¿verdad? De gente que dice: esto es de Dios. Y yo tenía aquí una señora ya grande que guardaba todo en un pañuelo, y llegaba y al final del servicio abría su pañuelo. Dice, ella tenía un puesto de dulces aquí en la esquina. Esto es de mi padre, esto es de Dios, y se lo estoy entregando porque Él me mantiene, Él me bendice, Él me da salud. Y sacaba: a ver, pastor, vendí en la semana 100 pesos de dulce, dígame usted, ¿cuánto es de mi Dios? Porque lo primero es Él y no le voy a robar, dígame. Y yo le decía: pues son 10 pesos. Decía: bueno, ahí le van 20. Le digo: oiga, usted necesita más. Dice: no, el asunto es con Dios. Cuando falleció ella, sus hijos no le quisieron dar nada, la abandonaron, pero Dios no. Le hicimos un funeral que salió más caro que muchos que se murieron, y hubo gente que dijo: para ella, ¿sabe por qué? Porque esa mujer era amada de Dios. Ella le dio el primer lugar. ¿A quién? Ya no le voy a contar más historias. Déjeme decirle, usted tiene que pactar con Dios. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Ya le dije que el diezmo es una primicia, quiere decir la primera. Si usted gana 1,000 pesos, son 100 pesos, y esa primera parte es de Dios, para que Dios bendiga el resto, para que esos 900 pesos que le quedan, Dios los haga, los extienda y los bendiga. ¿Y usted quiere un milagro en las finanzas? Hágalo. Esto está en la Biblia, yo no me la inventé. Las primicias está ahí, y la primer principio es el diezmo. Y luego dice: ¿y las ofrendas? Bueno,
Cuando usted ya dio su diezmo, todo lo que más usted quiera dar después se le llama ¿qué? Todo lo que dé después del diezmo se le llama ¿qué? Y una persona que empieza a ofrendar es una persona que está bien agradecida. Quiere decir que usted ya va a un nivel más grande, decir, Señor, yo ya diezmé, pero has sido tan bueno conmigo que ahí te va la mitad del sueldo. Yo no le voy a dar testimonio de las cosas que yo he hecho, pero cómo me bendice Dios. Nunca, le voy a decir, nunca le he ganado a Dios. Yo le doy y Él me da más. Y una vez le dije, ahora sí te gané, Señor, di más. Y Dios dice, no me has podido ganar. Nunca le he podido ganar a Dios a dar. Dice, dad y se os dará. Quiero leer un último versículo. Yo creo que he sido claro. ¿Cuántos ya entendieron lo que es primicia? ¿Cuántos ya entendieron qué es el diezmo? El diezmo quiere decir, es una primicia. Es la primera parte de lo que tú ganas. Lo primerito, apartas la 10ª parte y se la das a Dios. Y ya que cumpliste ya del diezmo, entonces se le llama, todo lo demás se le llama ¿qué? Ofrenda. Porque a muchos dicen, ¿y para qué la ofrenda? Porque cada una, no, ahorita no tengo tiempo de explicarle, pero las primicias son bendición, el diezmo es bendición y la ofrenda es todavía más bendición. Cuando dice, yo ya diezmé, ya ofrendé, pero ¿qué? Que van a tener una reunión para los niños, yo le compro los juguetes. ¿Eso se llama qué? Ofrenda. ¿Y para quién la estás dando? ¿Cuántos aprendieron estas cosas? Ya voy a terminar. Filipenses 4:19, voy a leer 2 versículos y ya nos vamos a cenar. ¿Les parece bien? Haga ese pacto con Dios. Este año estamos comenzando, aparte sus primicias. Y usted pacte con Dios. Este hombre que escribió Pablo, eso decía, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Una persona que puede decir eso es una persona que tiene un pacto con Dios. Y Dios te invita a que hagas un pacto con Él. Haz un pacto con Dios, con tu economía. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu corazón. Porque eso es una actitud del corazón, es un conocimiento de tu mente y una actitud de tu corazón espiritual que dices, yo amo a Dios y me gozo en poderle dar, porque Él me ha dado tanto que yo voy a ofrendar. No podría dar de tanto que Él me ha dado, yo le doy lo que Él me pida. Y usted conoce una persona generosa. Ahora, en Marcos 12:14 hay un caso. Ya con este voy a terminar. Ya no más versículos. Pero quiero terminar con este. Ya hablé de renovar su mente y quiero terminar con este versículo. Este versículo dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta a Jesús, a ver, ¿es correcto, es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Le están preguntando, ¿cuánto nos cobran del impuesto? ¿Cuántos son los impuestos? Ahorita que vamos a pagar el predial. Es un impuesto el predial y duele, ¿eh? Aquí la iglesia paga de predial con ganas.
Tenemos propiedades y el gobierno cobra los prediales. Ya ves, ¿cuánto es del predial? No, pues que ya lo aumentaron. Aquí está hablando de eso. El César pide los impuestos y uno de los impuestos es el predial. Y de todo lo que tú compras o vendes te cobran lo que se le llama ¿qué? El IVA, ¿verdad? Porque es lo que sostiene el gobierno. Entonces le preguntan a Jesús: dinos, Señor, ¿es lícito dar el tributo a César o no? Porque ellos eran judíos y no querían darle a los extranjeros, a los imperialistas, es decir, ¿por qué les vamos a dar si nos tienen oprimidos? Pero Dios da una respuesta. ¿Y qué le dice? ¿Qué le contesta? Dice, él percibiendo la hipocresía de ellos, porque ellos sabían lo que estaban haciendo, lo que estaban tratando de hacer con él, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y tenía la imagen del César. Pero entonces él le dice, y con esto termino, Jesús les enseñó: Señor, ¿debemos dar diezmos, primicias y ofrendas? ¿Qué nos diría el Señor? Lo mismo que le dijo a estos. ¿Qué les contestó? Dad al César lo que es del César y a Dios ¿qué? Entonces el término de esta enseñanza es: demos al César lo que es del César y demos ¿a quién? Y yo le pregunto, ¿qué es de Dios? Todo. Todo. Pero Él no va a decir, bueno, pues entonces todo. Yo no estoy diciendo que viene alguien y te quiere robar. Hay gente que usa estos versículos para robar y para enriquecerse y para hacer maldad. ¿Los usan? Sí. ¿Hay religiones que engañan? Sí. Por eso usted tiene que examinar antes que nada con su dinero con quién pacta y a quién le da. Usted tiene que pactar, yo le he enseñado, con Dios. El versículo dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Escritura dice y pone un sistema. Se llama ¿qué? Primicias, diezmos y ofrendas. ¿Qué le corresponde a Dios? Las primicias, lo primero. ¿Y cómo manifiesta que le doy lo primero? Dando el diezmo. ¿Y cómo manifiesto la gratitud? Ofrendando. Si usted está muy agradecido, decir, no, ¿cómo le voy a dar a Dios el diezmo? Él me ha bendecido tanto que yo le voy a dar el 20, el 30, el 40. Pero usted tiene que saber con quién ha pactado y a quién está escuchando. Si usted no es un hijo de Dios, usted no oye a Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted ha aprendido ¿a qué? A oír a Dios. Dios ama al dador alegre. Dios pacta con sus hijos. La salvación tiene que ver con que tú eres del rebaño de Dios y oyes a Dios.